que tienen un alto impacto, fundamentalmente este impulso que ha tomado la causa Nisman a partir de las declaraciones del ex agente de inteligencia Jaime Estiuso, Antonio Estiuso en realidad, que están generando y que pueden llegar a generar un estrépito político como el que generó en su momento la muerte de un fiscal que había imputado y acusado a la expresidenta. Yo lo que me pregunto, Roberto, Estiuso, además de decir, sí, yo creo que lo mató tal, ¿habrá aportado algún elemento más concreto? Bueno, estuvo 9 horas declarando y dio ahí algunas cuestiones, estábamos repasando algunos párrafos de la declaración que dio algunas cuestiones muy precisas respecto a llamadas que recibió de agentes de la CIDE, de instrucciones que él tuvo, de algunas amenazas que recibió, y digamos, aparentemente hay algunas cuestiones, son personajes obviamente sinuosos y complejos, ¿no? Bueno, y el otro tema, como decíamos, el balance de lo que dejó Mauricio Macri en su primer discurso de apertura de sesiones. El anterior discurso en el Congreso era el discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa que le tomaba juramento al presidente. Aquel, recordemos, fue en diciembre un discurso muy breve y que quedó la sensación de que era solamente un enunciado de generalidades. Este fue obviamente distinto, con la conceptualización no solo de algunas medidas concretas, de algunas definiciones políticas concretas, sino también lo que más impacto ha generado es la descripción de la herencia recibida, no solo por las culpas que le endilga al kirchnerismo, porque en esto en realidad hay que recordar que casi todas las gestiones, Cristina lo hizo con De la Rúa y Menem, Cristina y Néstor, digamos, lo hicieron con De la Rúa y Menem, Menem lo hizo con Alfonsín, Alfonsín lo hizo respecto a la herencia que recibía. Y en este caso, Macri le agregó la puntualización y la especificación con datos concretos, con datos puros y duros, diciendo, bueno, se invirtió tanto, retrasamos tanto, se prometió tanto, estamos en tal circunstancia, en cuestiones que lo social, en infraestructura, en cuestiones institucionales, en materia de transparencia, y habló bastante del tema de la corrupción, y en este momento se están dando en los tribunales hay algún cierto movimiento que tiene que ver con la investigación de personajes, incluida la propia expresidenta del anterior gobierno, y que algunas de esas causas ya venían de antes y otras que están tomando un nuevo impulso. Respecto de lo que viene, hay varias medidas que han generado un impacto. Una de ellas es el tema de la eliminación del IVA a la canasta básica alimentaria. Esta es una cuestión que de concretarse debe reformarse por ley, porque hay que modificar el impuesto en el Congreso, y es bastante compleja, digamos, en su implementación. La gente del CIPES, que es una fundación de Córdoba, ha venido trabajando bastante con eso, y ellos tienen, es un mecanismo a través del cual se le devolvería al propio consumidor que compra, no sé, 1 kilo de yerba, y esa yerba es parte de la canasta básica alimentaria, y después se le devuelve el IVA de esa compra en su caja de ahorro, para lo cual tiene que comprarlo con algún medio de pago electrónico, con tarjeta de débito y demás. En esto no habría problema porque la mayoría de los argentinos hoy, todos los que reciben salarios, todos los que reciben planes sociales tienen una tarjeta de débito. El tema es que no todos los comercios la tienen, digamos. Por lo tanto, el mecanismo de devolución de ese IVA es todo un interrogante, pero como medida es una medida realmente interesante porque apunta a uno de los más distorsivos y más regresivos impuestos que hay, que es el IVA, que grava a todos por igual, al rico y al pobre, pero al pobre lo castiga mucho más porque sus ingresos van a parar casi todo el consumo, a diferencia de las otras clases de otros ingresos que varían entre consumos, ahorro y demás. Con lo cual, esa es una de las medidas importantes. El tema de ganancias, que Macri fue y volvió con el tema de cuándo modificar las escalas para que este impuesto tenga algún tipo de previsibilidad en una economía inflacionaria. Aparentemente se trata pronto en el Congreso. Estaría atado al tema de la negociación con los fondos buitres, porque la oposición, o cierto sector de la oposición, el masismo concretamente, le está pidiendo decir, bueno, tratemos en un solo bloque la derogación de las leyes que impiden el acuerdo con los buitres y el tema de la modificación de la escala de ganancias. Aparentemente, en principio, el oficialismo ya tiene los votos para concretar este acuerdo con los buitres, que tanto el presidente como las autoridades de economía sostienen que es importante
para generar ciertas condiciones de desarrollo en la Argentina, una Argentina que hace unos 4 años que tiene su economía parcialmente estancada. Esto me parece fueron, digamos, hubo mucho en cuanto Macri prefirió el tema de enumerar las cuestiones y no profundizar en detalle, en lo que sí profundizó en lo recibido, como decíamos, porque necesitaba profundizar en lo recibido para poder justificar después las medidas que vienen. Y en cuanto a Córdoba, el que inauguró el periodo ordinario de sesiones fue el intendente Ramón Mestre, que empezó diciendo que no se iba a quejar de la herencia recibida, pero al siguiente párrafo de un discurso que estaba escrito se quejó de la herencia recibida y dijo que a la ciudad le falta un montón de infraestructura por culpa de los anteriores intendentes antes que él, fundamentalmente los 3 antes que él, que no hicieron las obras. Si te parece, escuchamos lo que era el párrafo central del tema que más le preocupa hoy a los cordobeses, que es cómo ha quedado la ciudad después de las lluvias. Fue arrasada por fenómenos naturales imprevisibles en su magnitud, deteriorando obras que mucho nos costaron, como bacheo, calles de tierra, alumbrados, semáforos, o agravados en el marco del sistema cloacal, inclusive la dolorosa pérdida de cordobeses que todos lamentamos. Pero creo necesario recordar y resaltar que en estos últimos años, en la medida de nuestras posibilidades y con el sacrificio de los vecinos, hemos invertido fuertemente en obras de desagües y de cloacas, que si no las hubiéramos concluido, el daño sería incalculable. La reflexión central de Mestre es esta. Si la gestión de él en el primer mandato, estos 4 años que pasaron, no hubiera hecho las obras que hizo, la ciudad estaría aún mucho peor de lo mal que está. Ahí ha generado obviamente una controversia, un debate, porque algunos dicen no, la verdad que la ciudad está mal porque falta responsabilidad de los últimos intendentes, y hay una demanda ciudadana que tiene que ver con que la gestión de Mestre ha aumentado los impuestos por encima de la tasa inflacionaria, con lo cual hay una expectativa de que la solución esté por encima de la media, más allá de que si llovió mucho o llovió poco, ¿no? Y las otras cuestiones que tienen que ver con Mestre es que anunció que se cae la licitación de la basura, que pasa al ESOP, un tema que ningún intendente de Mestre padre para acá logró resolver, el tema de la basura en Córdoba. Costoso y siempre rodeado de sospechas el tema de las licitaciones, concesiones y demás. Y después una larguísima enumeración de cosas, muchas de las cuales ya han sido anunciadas y prometidas en anteriores discursos de Mestre y de otros intendentes. Roberto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Noticias. A Nisman lo mataron, es lo que habría dicho Jaime Estiuso en su declaración. El ex espía cree que la orden para asesinar al fiscal provino de un grupo relacionado con el gobierno de Cristina Kirchner. Ayer la jueza de la causa, Fabiana Palmagini, se declaró incompetente y pidió investigar a la fiscal Viviana Fein. La peor herencia. Macri criticó duramente al kirchnerismo, habló de despilfarro y corrupción y responsabilizó al gobierno de Cristina Kirchner por la inflación. Sergio Massa dijo que el diagnóstico fue impecable y Stolbizer muy realista. Los sindicatos reclamaron más definiciones. Los anuncios de Mestre, el intendente confirmó que llamará a licitación para concesionar el servicio de higiene urbana. En la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, Mestre dijo que la ciudad fue arrasada por fenómenos naturales. Críticas de la oposición. Asambleas de 2 horas. Mientras continúa la negociación salarial, los docentes realizan hoy asambleas informativas. La medida se repetirá mañana y la modalidad depende de cada colegio. Además, hay decenas de instituciones que tienen problemas edilicios y no pueden comenzar las clases.